Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a una clase, un nuevo entrenamiento. Como ya sabrán, estamos aquí en nuestro taller de GAP, pero hoy día vamos a hacer la clase de HIIT. Hoy día dejamos descansar un poquito nada más, glúteo, abdomen, pierna. Lo dejamos descansar, me refiero en el sentido de que no le vamos a dar duro, pero sí echamos una repasadita a todos los grupos musculares. Cuando estamos en realidad trabajando en el tren superior, ahí sí ya dejamos descansar nuestro tren inferior, dejamos descansar un poquito más nuestro abdomen, nuestras piernas y nuestros glúteos. Hoy día, me queda un puntín, hoy día le echamos una repasadita a todos los grupos musculares, todos los que trabajamos tanto tren superior como inferior. Hoy día nos sacamos el jugo, hoy día trabajamos, ustedes saben, cada 30 segundos vamos cambiando de ejercicio, después descansamos 30 segundos, después seguimos dándole de nuevo al entrenamiento. Pero antes de eso comenzamos con nuestra movilidad articular, después con la activación y después de esos 20 minutos más o menos que hacemos la primera parte de la clase, después comenzamos ya con el trabajo netamente de HIIT. Así que no vean esta clase y digan, ay, pero ¿en qué momento viene el HIIT? Después viene el HIIT. Después que hacemos una buena movilidad articular, una buena activación, ahí ya estamos preparadísimos para poder trabajar ya bajo el sistema de entrenamiento HIIT. Ustedes saben que es de intervalos de alta intensidad. Si comenzamos, vamos, movilidad articular. Mueva. Movilice la cabecita primero. Círculo con la nariz. Vamos. Cambiamos al otro lado. Hombritos arriba y atrás. Para todos los que primera vez que ven esta clase, yo se los repito harto, ahora últimamente más que antes, los que ya llevan todo entrenando con nosotros saben el funcionamiento de las clases, pero me han preguntado hartas veces lo mismo, que algunos llegan y se pillan con nuestras clases solamente ahí en YouTube o en el canal 5 y las descubren y dicen, uy, esta clase dice que GAP, dice que abdomen. Y cuando empezamos a trabajar el abdomen, ya en 10 minutos de clase, viste, solamente estamos ahí saltando y moviéndonos. Pero lo explicamos para que todos los que se están conectando sepan. Vamos, mientras tanto el resto sigue con su movilidad articular. Siempre se comienza con una movilidad articular, después con una parte que es la activación, que esas dos partes alrededor duran unos 20 minutos. Vamos al otro lado. Y después ya nos vamos netamente, que dice la clase que vamos a trabajar. ¿Ya? Así que para que no piensen que estamos ahí todos saltando. Vamos. Rodillita, flexión y extensión. Vamos, movilidad articular de tobillo. Nos estamos recién preparando para comenzar el entrenamiento del día de hoy. En el HIIT de hoy día tenemos varios ejercicios nuevos. Así que ahí tienen que estar atentos. Hago la movilidad articular. No, comenzamos ya con la activación. Bracitos. Vamos atrás.
Póngale un poquito de pierna. Vamos, brazo. Ya. Doble. Por abajo. Vamos. Levanta un poquito más esa rodilla. Sube, sube, sube. Queda. Vamos, toma agüita. Vamos, abajo. Vamos, baja y sube. Queda ahí. Mantén ese trote siempre activo. Uno al lado. Saca. 8 y 8 atrás. En el lado. Lado. Pie de apoyo firme. Vamos, sigue con tu trote. Dale con el jumping. Vamos, sube, 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 sube. Queda. Mueve esos brazos. Dale. Activación. En eso estamos ahora. Preparándonos para poder realizar de manera óptima nuestro entrenamiento de HIIT. Aguanta ese brazo ahí. Vamos atrás.
puedes. Sí, ahí bate esos brazos. Queda. Vamos, sentadilla, patada al lado. Vamos, vamos, vamos. Queda. Vamos, tomando agüita. Sigue, sigue, sigue. Vamos, se para. Dale, de puño firme, sale adelante. Sí. Doble. Dale. Queda. Vamos, levanta. Ocho atrás. Concéntrate en esta rodilla sin doblarla. Cambia. Atrás. Queda. Sube 4. 1, 2, 3. Vamos, vamos. Sigue. Queda.
somos a... Gira. Vamos, desplaza esos hombros. La cabeza acompaña el movimiento. Aguanta ahí. Vuelve arriba. Vamos, despega. Talón al glúteo. Descansa abajo. Vamos, vamos. Prepara esas piernas. Vamos, adelante y atrás. Acompaña el movimiento con esos brazos bien firmes. Dale, concéntrate. Sigue, 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 sigue. Descansa. Descansa, activa. Vamos, jumping. Sube. Dale, sigue, sigue, sigue. Un poquito más de media grama ya va pasando. Así que dale. Queda. Dalo todo. Como siempre. Nos queda poquitito. Atrás. Queda trote. ¡Excelente! Terminamos con nuestra primera clase y nuestro choca. Ordena el lugar de trabajo. Vamos, ordena tu lugar. Tú sabes cuando hacemos HIIT, por lo general no ocupamos, aún no ocupamos implementos. Hidrátate bien. Cuando trabajamos en el HIIT, no queda mucho tiempo para la hidratación a veces. Estamos tan cansados que no nos da para tomar agua. Pero acuérdense que cuando ustedes piensan que ya no pueden más, si les queda la energía para ir a buscar la botella con agua y tomar agua para ponerse a hablar, a reírse con otra persona, tienen energía todavía. Permiso, yo aquí como siempre ando con mi alergia. Vamos a explicar primero los 4 ejercicios
con los que vamos, o sea, los tres ejercicios, ustedes ya saben, cada 30 segundos va sonando el silbato. Ese silbato indica que cambiamos de ejercicio, 3 ejercicios, y después descansamos 30 segundos más y así seguimos cada 30 segundos descansando o ejercitándonos. Primeros 4 ejercicios. Aquí, posición de planchita, talón va al glúteo. Siguiente, abdomen. Acuérdense de los ejercicios porque a mí me pasa a veces que por el micrófono, por cualquier cosa, no me puedo acomodar tan rápido. Y la idea de este hit es no perder tiempo entre un ejercicio y el otro. Vamos, arriba. Siguiente y último ejercicio, dorsal normal. Arriba, levanto solamente tren superior. Ya, acomódate. Vamos, yo también me voy a acomodar aquí porque no es la idea estarse acomodando mientras estamos durante la clase es cortita. 20 segundos de trabajo nada más. Y en eso, o sea, 20 segundos. 20 minutos de trabajo dura la parte ahora del hit. Nada más. Y ustedes tienen que poner toda su parte para poder trabajar de la mejor manera, para sacarse el jugo ustedes mismos. Acuérdense, nosotros ponemos una ínfima parte, ustedes ponen todo el resto. Depende de ustedes su progreso, no solo de nosotros. Ustedes son los que en su casa le ponen bueno, le ponen ñeque durante cada ejercicio, son los que se miden con las comidas, son los que dicen no, hoy día no voy a comer esto, o me voy a comer un trozo pequeño, mañana me como el resto. ¿Ya? Para no interferir demasiado en mi progreso. Vamos. Aquí voy a marcar antes, porque si no después me pierdo con los ejercicios. No sé si a ustedes les pasan. Ya. Primeros 3 ejercicios. Ahí sí. Ya. ¿Estamos listos, DJ? Cuando quiera nomás empieza a marcarnos los 30 segundos, los ejercicios. Nosotros aquí como bueno hacemos caso. ¡Comenzamos! ¡Dale! Talón al glúteo. Mantén ahí la postura. Brazos firmes. Core firme también. Vamos, el talón va al glúteo. Prepárate para esa... 30 segundos nada más. Vamos, cambia abdomen. Arriba. Muévete, hit. Dalo todo. Está doliendo ya el abdomen. Y el dorsal. Dale, aguanta. Vamos, dorsal. Levanta. Levanta el torso, levanta. Pecho. Despégalo del piso. Descansa. Ahora se nos viene el burpee. Burpee. Vamos arriba, abajo, saltito, adelante, arriba. Si quieren lo hacen con salto, si no. Si quieren lo hacen muy abajo, 1, 1, arriba. ¿Ya? Acuérdense. Abajo, saltito atrás, adelante, subo. Prepárense, de arriba salimos. Vamos. Burpee. Arriba. 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 Después se nos viene abdominal. En posición de plancha, dejamos caer la cadera, va al costado. Vamos. Baja la posición de plancha después. Queda abajo. Planchita. Dale. Baja los costados.
Después dorsal paracaidista, levantamos tren superior e inferior. Vamos, aguanta. Vamos arriba. Para esta descansamos. Descansa. Siguiente, escalador, se lo saben. Oblicuo, rodilla al pecho, se lo saben. Boca abajo, elevo solamente tren inferior. Esos son los tres que vienen ahora. Vamos. Prepárate, acomódate. Se nos viene escalador primero. Vamos. Dale, dale, dale. Bueno, vamos con oblicuo. Boca arriba. Rodilla al codo. Vamos. Aquí ustedes hacen una idea ya más o menos. Mientras yo se lo voy. Ustedes pongan la intensidad que quieran. Espalda derechita. Después se nos viene elevo, boca abajo, elevo tren inferior. Vamos, boca abajo. Agárrate de la colchoneta. Eleva tren inferior. Despegue esa cadera de la colchoneta lo más que puedas. Después te descansamos. Descansa. 3 siguientes ejercicios. 4 apoyos, saltito adelante y atrás. De pie. Giro. Ya se lo saben. Y el otro, posición planchita, tope de hombro. Eso es todo. Vamos. Prepara, 4 apoyos, saltito adelante y atrás. Vamos. Estira ese cuerpo. Nos vamos arriba después. Se me marcan todos los rollos aquí. Vamos arriba. Adelante. De pelo. Nunca voy a llegar. Pela aquí. Bueno, vamos a la colchoneta. Tope de hombro. Vamos. Balancea el cuerpo lo menos posible. Ahora aguanta. No pares todavía. Dale. Descansa. Última. Repetimos todo después. Push up hacia el lado. ¿Qué quiere decir esto?
Ahí. De un lado al otro. ¿Ya? Planchita normal. Sentadilla con desplazamiento. Nos vamos al lado. Tocamos abajo. Vamos, prepara esa flexión. Dale. Vamos. Si quieres apoya las rodillas, si quieres apoya los pies. Ya. Se me olvidó. Prepárate para plancha. Si no puedes hacer esto, haz el push-up normal. Vamos, plancha. Después nos vamos a la primera y repetimos todo. Después de que terminemos los desplazamientos laterales. Vamos arriba. Sentadilla. Sentadilla. Siéntate. Abajo, baja la cadera. Vamos, baja cadera, baja cadera. No bajes solamente no lleves solamente los hombros abajo. Cadera. Vamos. Dalo todo. Descansa. Repetimos todo. Y piensa que esta bombilla no sale nada de agua. Vamos, talones. Talones al glúteo. Prepárate. Dale. Después se nos viene el abdomen. Piernitas arriba. ¡Vamos! Vamos, abdominal. Vamos. Tú puedes. Estamos todos cansados. No nos abandones. Aguanta ese abdomen, después viene la dorsal y descansa. Vamos abajo. Dorsal. Las manitos van en esa posición. No tiran la barbilla hacia arriba. Ni tocan la cabeza. Descansamos. Descansa. Se nos viene el burpee después. Toma agüita. Vamos arriba. Prepara ese burpee. Dale. No me abandones todavía. Vamos, vamos, vamos. Dale. Esta es la última vuelta, así que dale con todo. Después del burpee, nos vamos a abdomen. Oblicuo. En planchita. Vamos, abajo plancha. Dejo caer la cadera hacia el lado. La persona viene para acá y está.
Aguanta. Estamos todos cansados, pero sigue. Vamos. Dale. Este descanso. Vamos, dale con todo para este descanso. Queda ahí. Descansa. Vamos, prepárate para el siguiente. Escalador. Oblicuo. Y elevamos el superior e inferior. No, elevamos el inferior solamente. Prepara ese escalador. Llevamos en el tercero. Son 5. No nos queda nada. Dale, escalador. Muere, muere, muere en este ejercicio. Dale. Todo lo que nos queda. Queda poquito. Creo que tomé mucha agua. Dale. Siempre se puede más. Vamos, oblicuo. Pues se nos viene boca abajo el levo tren inferior. Primera vez que me cuesta tanto este ejercicio. Vamos abajo. Colchoneta. Levanta esa cadera. Vamos. Aprieta esos glúteos. Haciendo la rodilla. Descansa. Vamos, 4 apoyos. Salto adelante y atrás. Abdomen, sentadilla, giro cadera y tope de hombros. Prepárate para el saltito. Adelante y atrás aquí. Se me arrancan los rollitos. No me los vean. Miren para otro lado. Prepárate. Ya se nos viene. Dale. Dale. Pues nos vamos arriba. Dale. Arriba. Vamos. Gira esta cadera. Vamos. Que no se cansen esas piernas todavía. Después nos vamos a posicionar planchita. Tope de... Vamos. Siento las piernas ya no me dan más. Recuerda que hoy ya repasamos todo el cuerpo. Hoy día en la clase del repaso. Después te descansamos. Dale. Nos queda el último. Vamos. Push up. Con desplazamiento hacia el lado. Plancha. Sentadilla hacia el costado. Y terminamos.
Push up. Prepárate. Vamos, el último. Plancha. Dale. Aguanta 30 segundos. Nosotros hacemos 40 siempre. Vamos, arriba. Toca abajo. Aquí terminamos con 19, 30 segundos. Vamos a terminar con un ejercicio de tríceps, choneta. El último. Aquí vamos en la llama el tríceps. Después de este se nos viene tríceps en la colchoneta. Flexión de codo. Dale, dale. Siéntete feliz, vamos. Tríceps y terminamos. Segundos nada más. Dale. Vamos, vamos, vamos. Aguanta esos 30. Desde que tú puedes. No me abandones ahora. Cuesta, pero vamos. Bien. ¿Cómo terminaron ustedes, mi niño? Ahí. ¡Corre la bota! ¡Bien! Ah. Este sí, po. Vamos a elongar. Este sí, pues. Este hit sí que sí. Dale. Este sí ya está al nivel que nosotros estamos trabajando. Los otros ya estaban obsoletos. Me encanta sudar al ojo, me llora. ¡Qué alivio! Estuvo bueno. Estos son esos cansancios satisfactorios. Por eso ustedes también, cuando estén haciendo la clase, tienen que seguir. Vamos abajo. Cuando sientan que ya no dan más, tienen que seguir. El nivel que tienen ya es súper bueno. Y vamos, sobre todo si se ejercitan unas 4 veces a la semana. Atrás. Vamos. Atrás. Vamos arriba. No sé cómo distribuir ustedes su tiempo de entrenamiento. A mí al menos me gusta entrenar. Bueno, aparte ustedes saben que es mi trabajo, pero me gusta de lunes a viernes y los sábados y domingos descanso. El mismo pie arriba. Sábado y domingo, ahí lo dejo a mi familia. Trato siempre los fines de semana, si voy a comprar,
Voy a comprar a pie. Dejo el auto en la casa. Yo sé que no es aconsejable salir con niños, pero trato que mi hijo me acompañe a veces. O sea que camine, igual los niños están muy encerrados en sus casas, sobre todo si no tienen para hacer alguna actividad o si son solitos, cuesta más todavía que hagan alguna actividad en la casa. Entonces, trato que me acompañe para que salga a caminar. Durante el invierno, no sé si era el caso de ustedes, pero durante el invierno estaba acostado todo el día, entre sus clases online, gente que jugaba con los primos, con los amigos. Entonces ya ahora hay que empezar a salir. Vamos al otro lado. Vamos, arriba. Cruza las piernas. Bajo. Lo más que pueda. Trato de tocar el piso. Yo todavía me cuesta. Con una mano es más fácil que con la otra. Voy arriba. Cambiamos. Vamos, trate de tocar abajo. Vamos, subo suavecito. Y un fuertísimo aplauso para ustedes. Hoy día estuvo intensa la clase del día de hoy. No sé si se alcanza a ver ahí las calorías quemadas hoy día. Las 1300 son del día completo. ¿Se alcanza a ver o no? 716 calorías en la clase del día de hoy. Así que felicitaciones, sacamos el jugo. Las 1300 que salían arriba eran calorías totales del día. Ya, las otras son en actividad. Así que felicitaciones, un fuertísimo aplauso para ustedes. Espero que hayan logrado sacar todos los ejercicios de la clase del día de hoy. Y si no, sigan esforzándose. Lo importante es que ya están acá entrenando, ya están haciendo algo, ya tomaron la decisión de estar entrenando con nosotros y de ahí adelante que nada ni nadie los pare. Un fuertísimo abrazo para todos. Cuídense mucho. Nos vemos en la siguiente clase. Chao. Recuerden el agua.